Me llamo Pilar, tengo 57 años y vivo en un piso pequeño en Madrid, en medio de una calle empedrada que siempre huele a café por la mañana y al rumor del metro bajo tierra. Aquella tarde, la cocina de mi casa aún estaba templada por el guiso. El reloj del microondas pasó a las 6:07 p.m. y desde el teléfono colocado sobre la mesa de roble sonó la voz de Javier, mi hijo, clara y fría, tanto que se me aflojó la mano con el paño de secar platos. Ya he vendido tu coche. 4 palabras cayeron sobre el suelo de baldosa como una placa de hielo que se quiebra. Me quedé quieta, escuchando mi propia respiración. El escurreplatos aún temblaba por el golpe involuntario. ¿Qué has dicho, Javier? Contuve la voz, procurando mantener la calma como cuando canalizo una vena a un paciente en el hospital público al otro lado de la ciudad donde llevo años trabajando de enfermera. El Seat Ibiza del 2012. Lo vendí ayer por 6.500 euros. Buen precio para un coche de más de 10 años. He ingresado el dinero en una cuenta nueva a mi nombre para gestionar tus gastos. A partir de ahora, deberías ser realista. No te arriesgues a conducir. Te mando el itinerario de autobús al trabajo. Tarda 1 hora y 20 minutos por trayecto. Me apoyé en el borde de la mesa. Arturo, mi marido, se había ido hacía 16 días por un infarto inesperado. Fue mecánico toda su vida. Un hombre que sabía escuchar el motor como si oyera el aliento de los suyos. Cada fin de semana cambiaba el aceite, revisaba los frenos, limpiaba los cristales del Ibiza, mientras bromeaba. El coche es como la gente si lo cuidas. Llega lejos. Sigo trabajando, Javier, dije despacio, oyendo la lluvia empezar a golpear el cristal de la cocina. Mi turno arranca a 7 a.m. Necesito el coche para entrar a tiempo. No hay línea directa al hospital. Al otro lado, Javier suspiró, cansado y con un punto de fastidio. Tienes 57 años. Deberías pensar en tu salud. Seguro. Mantenimiento, todo es caro. Te estoy ayudando. Te envío ahora el plan de ruta. Entro a una reunión en 5 minutos. Y la llamada se cortó antes de que pudiera responder. La cocina se hizo enorme de repente. Me senté en la silla, la espalda contra la madera fría, mirando por la ventana al patio común donde el Ibiza solía aparcarse, recto, bajo la sombra de un olmo viejo. Ahora solo quedaba un hueco perfecto, tan limpio que parecía burlarse. Arturo siempre estacionaba con un ángulo fijo para que a mí me fuera fácil salir, como todo en su vida, recto, cuidadoso. Me incliné para abrir el cajón, aparté recibos de la luz y busqué la carpeta del coche. Antes de nuestro 30º aniversario de boda, Arturo había tramitado en silencio el cambio de titularidad a mi nombre. Para que estés tranquila, dijo, por si yo me voy antes. La carpeta solía estar allí entre el seguro del hogar y los manuales de garantía. El cajón estaba vacío. Fui al mueble del salón y luego al cofre de lata donde Arturo guardaba papeles antiguos. Nada. Un frío me recorrió la espalda. La semana pasada, Javier vino a ayudar a ordenar los papeles de papá. Yo aún estaba sumida en el olor de las coronas y el mareo de la pérdida, con la cabeza hecha un ovillo de cables sin brida, y no le pregunté qué se llevaba. Cogí el teléfono. En la agenda apareció Marina Valdés, amiga de Arturo desde el instituto, ahora abogada de la familia, la que vino al funeral y se quedó a mi lado mucho rato sin decir gran cosa, solo posó su mano tibia sobre el dorso de la mía. Marqué, pero el dedo se detuvo. ¿Qué decirle? Que mi hijo vendió un coche a mi nombre, abrió una cuenta bajo la etiqueta de gestionar por mamá, y me pide tomar 2 autobuses antes del amanecer. La lluvia golpeaba la barandilla del balcón. Miré la vitrina donde Arturo ordenaba el juego de llaves, alicates y llaves inglesas por tamaño. Dentro, un papelito que él había prendido. Las herramientas dan de comer, no las mezcles, no las pierdas. Volví a oler la fina traza de aceite que creí desaparecida, y se me hizo un nudo en la garganta. El móvil vibró. Mensaje de Javier. Aquí va la ruta. El ejercicio por la mañana te hará bien. El fin de semana paso a ver las herramientas de papá en el garaje, igual sacamos unos miles. Aquellas líneas tan tranquilas cambiaron el color de la madera ante mis ojos. Las herramientas de papá,
las piezas que Arturo limpiaba una por una, con las que enseñaba a los chicos del barrio, y siempre me decía, cuando haga falta, nos ayudarán a levantarnos. Me levanté y fui directa al dormitorio. Junto a la cama, las gafas de Arturo seguían en su sitio, sobre una revista vieja de coches. Abrí el armario y saqué la libreta de tapas de cuero donde apuntamos los gastos de la casa. En la última página, Arturo había sujetado con un clip la matrícula escrita con rotulador. Tenía la costumbre de duplicarlo todo, un juego con los documentos, otro aparte. Volví a la mesa y esta vez sin titubear llamé. «¿Marina?» Su voz, segura y cálida como el golpe de un martillo en yunque. «Pilar, aquí estoy». Aspiré hondo. «Te necesito. Javier ha vendido mi coche. Los papeles han desaparecido. Tengo que seguir entrando al turno de mañana. Y quizá haya que averiguar dónde está el coche». Silencio de unos segundos, y Marina habló despacio. «De acuerdo. Mantén la calma. Si el coche está a tu nombre, él no tenía derecho a venderlo. Primero, dame la matrícula. Contactaré a alguien en tráfico. Y otra cosa, quiero que oigas el nombre de Dolores Santos, Servicios Técnicos, A.M. Si hace falta gestionar patrimonio, es muy franca. Pero antes, el Ibiza». Le dicté la matrícula. Marina tecleó muy rápido. Sus uñas sonaban como sobre una mesa metálica. «Pilar, ten papel y boli. Si el coche no, está transferido. Tenemos margen. Y, si el comprador resulta ser un médico en las afueras, por ejemplo, Segovia, no te asustes. Iré contigo». Fuera, la lluvia se hacía más fina. Miré el hueco en el patio donde antes estaba el coche de siempre y sentí una calma extraña levantarse en mí. Arturo solía decir, cuando el motor ratea, no ratees con él, escucha el sonido de fondo. Colgué el teléfono. Levanté la cabeza y miré de frente el espejo colgado junto a la puerta. «Arturo, te he escuchado bien», susurré. Luego me puse el abrigo impermeable. Guardé la libreta en el bolsillo y salí al pasillo donde el olor a piedra mojada era un recordatorio frío, pero claro. Había llegado la hora de conducir por mí misma. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. La luz del amanecer se colaba entre las cortinas, iluminando la foto de Arturo sonriendo en el taller, con una vieja llave inglesa en la mano. Preparé una cafetera, pero el aroma no. Logró disipar el nudo amargo que me subía por la garganta. Habían pasado 16 días desde su partida. 16 días viviendo entre llamadas frías, entre ayudas, que en realidad eran órdenes de mi propio hijo. Y aquella mañana, al mirar el patio vacío donde el Seat Ibiza solía estar aparcado, supe que nada volvería a ser como antes. El teléfono sonó. Era Marina. «Pilar, tengo noticias», dijo rápido, bajando la voz. «Tu coche aún no se ha transferido. El comprador es un médico de Segovia. Se llama Luis Herrera. Lo compró para regalárselo a su hija que acaba de graduarse. No han llegado a registrar los papeles todavía». Contuve la respiración. «¿Significa que puedo recuperarlo?» «Sí, pero necesitamos prueba de que el coche está a tu nombre. Yo me encargo de la parte legal. Tú revisas si Arturo guardó una copia de los documentos en otro sitio». Sonreí apenas. Arturo siempre tenía un plan B. «Pues búscalo», respondió. «Marina». Él nunca dejaba nada a medias. Colgué y abrí el armario de madera en el pequeño despacho que Arturo llamaba la base. Cada cajón tenía su etiqueta: seguro, electricidad y agua, herramientas, coche. Pero el de coche estaba vacío. Iba a cerrarlo cuando noté una ranura lateral, tan fina que casi pasaba desapercibida. Con un cuchillo la forcé suavemente y un sobremarrón resbaló hasta mis pies. En la esquina, la letra inconfundible de Arturo: «Si algo pasa, no te asustes. Todo está preparado». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una copia del registro del vehículo, una fotocopia de mi documento de propiedad y una pequeña nota. «Guarda bien esto. Si alguien toca el coche sin permiso, llama a Marina. Confía en ella». Reí entre tristeza y alivio. Arturo nunca se equivocaba con las personas, y menos con Marina. A 10 a.m. Salimos juntas hacia Segovia. El cielo estaba despejado,
La carretera se extendía entre colinas brillantes al sol. Marina conducía con cuidado mientras hacía llamadas. Su voz era baja pero firme. Necesito la confirmación de retención provisional del vehículo con matrícula 7283HVL. Sí, la propietaria es Pilar García. Llegamos a una casa blanca en una pendiente, donde el doctor Herrera lavaba el coche bajo el porche. Al vernos bajar, se limpió las manos con un paño y preguntó, sorprendido: «Disculpen, señoras, ¿de qué se trata? Compré este coche a un joven llamado Javier. Dijo que era de su padre, recién fallecido». Tragué saliva, manteniendo la voz firme. «Sí, su padre era mi esposo, pero este coche está a mi nombre, y mi hijo no tenía derecho a venderlo». El rostro del doctor mostró auténtico desconcierto. «Yo no lo sabía. No he hecho el cambio de nombre. Si es como usted dice, se lo devolveré sin problema. Solo necesito una confirmación legal». Marina abrió su maletín y mostró los documentos. «Aquí tiene. Registro original, copia, notariada y certificado de inspección a nombre de doña Pilar García». El médico asintió y sonrió levemente. «Entonces es sencillo. Considerémoslo una lección sobre la confianza». Lo miré conmovida. «Gracias. No imagina lo que significa este gesto para mí». Firmamos el acta, y apenas una hora después, estaba otra vez sentada al volante del Ibiza. Puse las manos sobre el volante, aún temblorosas. El aroma tenue del ambientador que Arturo solía usar seguía allí. Respiré hondo. «Bienvenida de nuevo, vieja amiga», murmuré. Marina sonrió. «¿Y ahora qué piensas hacer?». Miré por el retrovisor. Ahora me toca enseñarle a mi hijo una lección sobre los límites. Aquella tarde, conduje de regreso a Madrid y aparqué frente al edificio de Javier, un piso moderno, elegante donde vivía con Lucía, su esposa, siempre dispuesta a organizarme la vida como si yo fuera una anciana perdida. No llamé de inmediato. Me quedé en el coche un momento, escuchando cómo el motor se apagaba lentamente, sintiendo cómo el silencio pesaba dentro del pecho. Toqué el timbre. Lucía abrió la puerta, con gesto sorprendido. «Señora, ¿ocurre algo?». «Sí», respondí con una sonrisa serena. «He venido a devolverle el coche a tu marido, ese que pensó que podía administrar por mamá». Javier apareció, y al verme, su rostro palideció. «Mamá, ¿cómo es que el coche?». «¿Cómo?», lo interrumpí. «Porque ese coche no es tuyo, y yo no necesito que nadie administre mis finanzas». Él guardó silencio. Solo Lucía le tomó la mano y murmuró: «Seguro que solo quería ayudar». La miré directo a los ojos. ¿Ayudar? ¿Vendiendo lo último que su padre me dejó y abriendo una cuenta de la que no conozco la clave? Javier tragó saliva. «Mamá, estás dolida, no entiendes». «No, hijo», corté despacio, con voz baja pero firme. «Entiendo demasiado bien. Por eso he callado todos estos días. Pero hoy ya es suficiente». Dejé las llaves del coche sobre la mesa. «A partir de ahora, me ocuparé yo misma de mi vida. Y te aconsejo algo. No toques nada que perteneciera a tu padre, ni siquiera el juego de herramientas que piensas poner a la venta». El rostro de Javier se volvió pálido. «¿Cómo lo sabes?». «Aún tengo suficiente memoria para escuchar los mensajes», respondí con frialdad, «y la lucidez necesaria para saber que la única persona que ha gestionado mi vida siempre he sido yo misma». Me di la vuelta, sin necesitar ver sus reacciones. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire conservaba el olor húmedo de la tormenta. Abrí la puerta del coche y puse las manos sobre el volante. En el espejo retrovisor vi mi propio rostro reflejado, más envejecido, más cansado, pero con una firmeza nueva. Antes de arrancar, escribí a Marina: «El coche ya está en casa. Ahora comienza la segunda parte del plan. Cuando tengas noticias de Dolores Santos, llámame». Y, entonces, mientras el motor rugía suavemente, miré de frente la larga carretera. Desde ese instante, Javier comprendería que no todo lo que se llama ayuda es inofensivo, especialmente cuando viene acompañado de desprecio. La mañana después de enfrentar a Javier, apenas dormí. Las gotas de lluvia nocturna seguían resbalando por la ventana,
formando líneas largas como pensamientos que no se acaban. Preparé café. El aroma amargo y dulce llenó la pequeña cocina, donde todo conservaba el aliento de Arturo, el juego de tazas de cerámica color marrón que él adoraba, el paño doblado con precisión en un cuadrado perfecto. Pero esa mañana, entre las cosas familiares, noté algo fuera de lugar. La caja de madera sobre el armario se había movido. Era la caja donde Arturo guardaba llaves de repuesto, algunas notas y un pequeño USB. La abrí. Estaba vacía. Las llaves seguían allí, pero el USB había desaparecido. Sentí un nudo en el pecho. La última vez que lo vi fue la semana anterior, cuando Javier vino a ayudar a mamá a ordenar los papeles. Lo había dejado solo en el despacho casi media hora. Entonces fui tan ingenua que creí que mi hijo solo estaba organizando los documentos de su padre. Sostuve la caja vacía entre las manos y recordé lo que Marina me había dicho la víspera. Pilar, a veces lo que te quitan no es por dinero, sino por miedo a lo que puede revelar. En aquel momento no entendí del todo sus palabras, pero ahora cobraban sentido. Javier no solo quería el dinero de la venta del coche, quería controlar todo lo que quedaba de Arturo, incluso los secretos que quizá ni yo conocía. Me senté y abrí la vieja libreta donde Arturo anotaba reparaciones y fechas de cambio de aceite. En la última página, bajo la línea Último mantenimiento, abril del año pasado, había escrito una frase casi inadvertida. Copia de documentos y respaldo. Ver armario del sótano. Detrás de la caja de pinturas. El sótano, un lugar al que apenas había bajado desde que él murió. Tomé una linterna y abrí la pesada puerta de madera que descendía a los escalones húmedos. El olor a aceite y madera mojada me apretó la garganta. En el estante, entre decenas de botes de pintura vieja, vi una caja metálica plateada. Dentro, además de algunas facturas, había un fajo de papeles arrugados y una pequeña llave azul con una etiqueta. Caja 17B. Banco Central. Madrid. Me quedé inmóvil. Arturo jamás mencionó una caja de seguridad. Siempre fue transparente en todo, salvo en esto. En cuanto tomé el registro del coche, mis ojos se detuvieron en un detalle que me paralizó un instante. La propietaria era Pilar García Morales, yo misma. Recordé que había sido su regalo por nuestro 30º aniversario de bodas. Entonces me dijo, medio en broma, medio en serio: quiero que siempre tengas el derecho de conducir hacia donde quieras, incluso cuando yo ya no esté. Aquella frase, tan ligera en su día, ahora sonaba como una profecía. Él había transferido el coche a mi nombre hacía tiempo. Eso significaba que Javier no tenía ningún derecho legal para venderlo. Todo era claro, pero se abría una pregunta más grande. ¿Por qué Arturo tenía una caja de seguridad propia? ¿Y por qué mi hijo la conocía antes que yo? Me senté en los escalones fríos, con la llave azul temblando entre los dedos. La sensación de traición y desconcierto se mezclaba con una creciente curiosidad. Llamé a Marina. Marina, acabo de encontrar una llave de caja fuerte a nombre de Arturo en el Banco Central. Del otro lado, su voz se volvió seria al instante. ¿El número? Caja 17B. Perfecto. Escúchame bien. No se lo digas a Javier. Tengo el presentimiento de que en esa caja está lo que necesitas saber. Y quizás la verdadera razón por la que él quiere controlar los papeles de Arturo. ¿Crees que Javier sabía de su existencia? Muy probable. Si el USB desapareció, puede que contuviera datos o notas sobre esa caja. Marina hizo una pausa antes de añadir. Mañana a las 9 a.m. Tengo cita con el director de la sucursal del Banco Central. Vendrás conmigo y llevarás todos tus documentos personales y el registro del coche. Asentí, sintiendo cómo una inquietud profunda se abría paso en mi pecho. ¿Qué podía haber llevado a Arturo, el hombre más recto que había conocido, a guardarme un secreto durante tantos años? A la mañana siguiente, Madrid amaneció radiante. Me puse el abrigo claro, abotonado con cuidado, como quien se prepara para algo importante. Marina ya me esperaba en los escalones del banco, con su maletín en la mano. El guardia inclinó la cabeza al vernos pasar. El director de la sucursal, don Ramón Esteves, observó la llave y los documentos.
Tras verificarlos, nos condujo al sótano donde se alineaban cientos de cajas de seguridad. El sonido metálico resonó cuando abrió la puerta. Caja 17B, dijo con solemnidad. Única titular autorizada, doña Pilar García Morales. 5 propietarios. La puerta del compartimento se abrió. Dentro había un sobre grueso y un disco duro externo negro. Tragué saliva. Marina abrió el sobre y sacó una carta escrita a mano, con la caligrafía firme y redondeada de Arturo. Mi Pilar, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy contigo. No guardé este secreto por ocultar nada, sino para dejarlo todo listo antes de que tuvieras que afrontarlo. Sé que Javier está cambiando, he visto la ambición en sus ojos, y temo que tu tristeza te haga vulnerable. En el disco duro están todos los archivos de bienes, inversiones y contratos inmobiliarios que figuran a mi nombre, pero ya traspasados a ti. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, los toque. Si ocurre algo, llama a Dolores Santos, la administradora de servicios técnicos AM. Ella conoce cada detalle. Apreté la carta entre las cartas a la Dolores Santos, manos, el corazón golpeando fuerte. Dolores Santos, ese nombre que Marina ya había mencionado, aparecía también en la carta. Marina me miró y asintió despacio. «Lo entiendes, ¿verdad?», murmuró. «Es probable que Javier haya encontrado una copia de esta carta o los datos del USB. Sabe que su padre dejó algo mucho más valioso que el coche». Permanecí en silencio largo rato. Las piezas dispersas empezaban a encajar. El coche solo fue el comienzo. Javier no actuó por descuido. Quería controlarlo todo, desde los papeles hasta las cuentas, para acercarse a la verdadera herencia que Arturo había mantenido oculta. Marina apoyó su mano sobre mi hombro, con voz grave. «Ahora debes tener mucho cuidado, Pilar. No solo por el dinero, sino porque tal vez él ya te vea como el último obstáculo». Volví a mirar la carta. La última línea de Arturo estaba escrita con trazo más firme que las anteriores. «Si Javier se acerca con la excusa de ayudarte, recuerda, el amor no da a nadie derecho a quitarte tu libertad». Inspiré profundamente. Arturo lo había previsto todo. Y yo, que me creía frágil tras perderlo, comprendí que estaba entrando en una batalla silenciosa, donde la verdad se ocultaba con más habilidad que el dolor. Fuera, el día brillaba. La gente cruzaba la calle apresurada, sin saber que en mis manos llevaba una llave. La llave del secreto más grande que mi esposo había dejado, y quizá el origen de todo lo que Javier intentaba esconder. Marina y yo salimos del banco en silencio. Nuestros pasos resonaban sobre el mármol, rítmicos y fríos. En mis manos, la carta de Arturo y el pequeño disco negro pesaban más que los recuerdos. El viento de abril soplaba con fuerza por la plaza, levantando mi pañuelo, pero el frío que sentía no venía del aire. Era el presentimiento de que el juego en el que Javier se había metido ya no era solo un asunto familiar. Marina abrió la puerta del coche y dijo en voz baja: «Tenemos que actuar rápido, Pilar. Ya no es momento de callar». La miré con determinación. «Sí, y el primer paso será hacerle entender a Javier que cada acto tiene consecuencias legales». Ella asintió, arrancando el motor. «Prepararé la documentación. Pero necesitamos pruebas de que él vendió un bien que no le pertenecía». «¿Aún tienes el contrato de compraventa firmado por el doctor Herrera?». Saqué de mi bolso el documento que Marina había redactado el día anterior. «Sí». El doctor Herrera firmó el acta de devolución del coche con la confirmación de que nunca se completó el cambio de titularidad. «Perfecto». Marina me miró de reojo, con una ligera sonrisa. «Entonces, la venta hecha por Javier no tiene validez. Solo falta verificarlo en el sistema de tráfico». Aquella tarde fuimos a la Dirección General de Tráfico DGT, el organismo de registro de vehículos. Un empleado joven y delgado, con una placa que decía Santiago, nos atendió. Marina presentó la autorización y el número de matrícula. El muchacho tecleó varias órdenes en el ordenador y luego se giró, sorprendido. «El SEAT Ibiza del 2012, ¿verdad? Propietaria legal, Pilar García Morales». Pero se detuvo un instante. «Hace 11 días alguien presentó una solicitud de cambio de titularidad. El expediente está retenido por falta de verificación de firma original».
El solicitante se llama Javier García Salas. Apreté con fuerza la correa del bolso. Marina preguntó rápido. ¿Ese expediente sigue en el sistema? Sí, pero al haber sospecha de falsificación, aún no se ha aprobado. Si usted quiere, puedo congelar la solicitud para que no se procese. Marina sonrió. Hazlo, y envíame una copia del informe por correo electrónico. Acabas de ayudarnos a evitar un gran problema. Al salir, me volví hacia ella. Ahora todo está claro. No solo quería vender el coche, también quería borrar mi nombre de todos los documentos. Marina asintió. Está probando hasta dónde llegan tus límites. Suspiré. Tal vez ya sea hora de que Javier entienda que su madre no es la mujer que lloraba frente a la foto del difunto. Esa noche regresé al piso y encendí el portátil. Sobre la mesa, el pequeño disco duro negro permanecía inmóvil, como esperando ser abierto. Conecté el cable, la pantalla se iluminó y apareció una carpeta llamada Proyecto M17. Dentro había decenas de archivos ordenados con cuidado, la mayoría titulados Propiedades. Madrid, Valencia, Alicante. Cada archivo contenía contratos de compraventa, certificados de propiedad, tasaciones, todos a mi nombre. En total, 21 bienes inmuebles, tanto residenciales como comerciales. Mis manos temblaron al ver la cifra total. 4.500.000 euros. Casi 5 millones. La voz de Marina por teléfono rompió el silencio. Pilar. Acabo de descubrir algo más. Algunas de esas propiedades están arrendadas a través de una empresa gestora llamada Servicios Técnicos A.M., dirigida por Dolores Santos. Es la misma persona que Arturo mencionó en la carta. ¿Pudiste contactar con ella?, pregunté. Sí. Y por coincidencia, está ahora en Madrid. Mañana, a 9 a.m., nos recibirá en su oficina de la calle Serrano. Dice que tiene algo importante que mostrarte, relacionado con el edificio Residencias del Prado, una de las propiedades del listado. Me quedé callada. Aquel nombre me resultaba familiar. Residencias del Prado era un complejo residencial de lujo cerca del Parque del Retiro, y Javier vivía allí, en el apartamento 5B. Una chispa me cruzó la mente. Marina, ¿crees que...? Ella comprendió enseguida. Sí, es posible que esté viviendo en una propiedad que pertenece a su propia madre sin saberlo. A la mañana siguiente conduje hasta la calle Alfonso XII. Era un edificio de oficinas pequeño, revestido de cristal brillante, con un cartel que decía Servicios Técnicos, A.M., Administración y Propiedades. La recepcionista me sonrió. Buenos días, señora García. La señora Dolores Santos la espera en la sala de reuniones del tercer piso. Me sorprendió un poco. Una mujer joven salió a recibirme unos 35 años. Cabello oscuro recogido, aspecto seguro pero discreto. Señora Pilar, dijo, el señor Arturo me pidió que, si usted venía, le entregara toda la administración. Dolores colocó ante mí un dossier sellado y abrió su portátil. Aquí tiene el resumen, listado de bienes, contratos de alquiler y las inversiones que la empresa gestiona. Ingreso neto del mes pasado, 71.200 euros. Todo ha sido transferido a su cuenta. Me quedé inmóvil. ¿Y Javier? Dolores apretó los labios. Es uno de los inquilinos especiales el apartamento 5B en Residencias del Prado, pero debe 3 meses de renta y últimamente solicitó cambiar el contrato a su nombre. Me negué, porque no tenía su candida. Autorización. Asentí. Hizo bien. Dolores me miró. Su expresión se suavizó. Sinceramente, señora Pilar, creo que el señor Arturo ya preveía esto. Una vez me dijo, si alguien intenta convertir la bondad en privilegio, solo el tiempo le hará entender su error. Apreté el dossier entre las manos. Aquello ya no era simple ingratitud. Javier no solo se aprovechaba de mi duelo, también intentaba apropiarse del esfuerzo de toda la vida de su padre. Me puse de pie y miré directamente a Dolores. ¿Puede mostrarme el contrato de alquiler de Javier? Ella asintió y abrió el archivo. Pasé las páginas hasta detenerme en una cláusula. El propietario podrá rescindir el contrato
si el arrendatario incumple sus obligaciones financieras por más de 60 días. Sonreí levemente, fría, pero sin rencor. Entonces ha llegado el momento de enviarle la notificación de rescisión, y asegúrese de que todo el procedimiento sea legal. Quiero que todo quede claro, limpio y justo. Dolores asintió. Entendido, señora García. Al salir de la oficina, me detuve un instante para mirar de nuevo el cartel brillante. El nombre. Servicios Técnicos A. M. Seguía allí, con las 2 últimas letras correspondientes a Arturo Morales, mi esposo. Una sonrisa suave se dibujó en mis labios. En medio del bullicio de Madrid, encendí nuevamente el viejo Ibiza. El motor vibró suavemente. El compartimento del guante se cerró, y dentro de mí brotó una mezcla de pérdida y orgullo. Arturo había confiado lo suficiente en mí como para entregarme toda su vida en silencio. Cuando Javier recibiera la notificación del abogado, todo lo que creía suyo se derrumbaría como un castillo de arena. Pero yo no buscaría venganza. Solo reclamaría la verdad, poco a poco, tal como Arturo me había enseñado. Conduje de regreso a casa entre la multitud de la avenida Castellana, con una sola frase resonando en mi mente. Mantén el silencio. Era el consejo del amido comortado como presa real avenida. Marina, antes de despedirnos en la oficina de Dolores Santos. Mi amiga, la abogada, me había mirado largamente antes de decir en voz baja: Pilar, ahora tu hijo no necesita ser castigado, necesita límites. Y la mejor manera de enseñar respeto es actuar en silencio, sin amenazas. Lo entendí. Cada palabra de Marina reflejaba lo que ya crecía en mi interior. Durante años había vivido con humildad, temiendo herir a mi hijo, pero esta vez la indulgencia se había convertido en herida. Arturo quizás se había ido, pero aún me enseñaba a levantarme, con la serenidad de un mecánico que solo necesita escuchar el motor para saber qué pieza está fuera de ritmo. Decidí guardar en secreto toda la historia de Servicios Técnicos A. M., de las decenas de propiedades y de los ingresos que nunca supe que tenía. Javier no lo sabría. No todavía. Esa lección debía descubrirla él mismo, a través de consecuencias pequeñas, pero claras y legales. El viejo Ibiza seguía rugiendo, suave como siempre. Me detuve en un semáforo y miré hacia el compartimento del guante donde Arturo solía guardar los recibos del mantenimiento del coche. Un presentimiento extraño me hizo abrirlo. Dentro no había solo pañuelos y papeles viejos. En el fondo del compartimento vi un sobre color crema, cerrado, con una inscripción en la letra familiar de Arturo: para Pilar, urgente. Mis manos temblaban al rasgar el sobre. Dentro había una carta doblada con cuidado, un pequeño USB plateado y una llave metálica grabada con el código 19R segura. Abrí la carta. Mi Pilar, si encuentras esta carta significa que ya has superado la parte más difícil. Lamento haberte dejado descubrirlo todo sola, pero no podía confiar en nadie más que en ti. En el USB están todos los archivos de la empresa Servicios Técnicos A.M., a tu nombre como fundadora y única directora. La empresa posee 15 apartamentos y 3 edificios comerciales en Madrid, Valencia y Sevilla, con un valor total estimado de 4.300.000 euros y una renta mensual de aproximadamente 70.000 euros. Todo está gestionado por Dolores Santos, la administradora honesta y discreta que elegí en el año 2018. Entre esas propiedades está Residencias del Prado, donde vive Javier. Le permití alquilarlo por un precio simbólico, pero si sobrepasa los límites, tienes derecho a tratarlo como a cualquier otro inquilino. Sé que Javier no lo entenderá de inmediato, pero algún día aprenderá que el amor no equivale a propiedad. Al final de esta carta te dejo la llave del archivo 19R, segura, para que abras el gabinete de documentos en la sede principal de la empresa, en la calle Alfonso XII, número 83. Allí encontrarás todo: contratos, números bancarios y lista de representantes. Confía en Dolores Santos. Y recuerda, Pilar, nunca olvides que eres más fuerte de lo que crees. Dejé la carta sobre el volante, sintiendo que el parere no será no puede la de Delan. El mundo giraba a mi alrededor.
Leí una y otra vez las palabras Residencias del Prado, el lugar donde mi hijo vivía, creyendo que era suyo. Arturo había dejado cada detalle como si fuera un mapa, cada pieza encajando poco a poco. Saqué el USB y lo conecté al portátil al llegar a casa. Apareció una carpeta protegida con contraseña. Tras dudar un instante, escribí Pilar 1982, la fecha de nuestra boda. El archivo se abrió al instante. Dentro había decenas de contratos, declaraciones fiscales y documentos bancarios, todos a mi nombre. Cada palabra, cada número, era como un rayo en el corazón, no por su valor, sino porque Arturo nunca me había dicho una sola palabra. En la pantalla apareció un video corto, grabado, al parecer, en el taller de Arturo. Él, con su camisa azul desgastada, sonreía con dulzura. Si estás viendo esto, amor mío, es porque ya me he ido. Solo quiero que sepas que todo lo que hice no fue por dinero, sino para darte libertad de elección. Cuando alguien tiene dinero pero no libertad, sigue siendo pobre. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera nuestro hijo. Su voz sonó cálida y firme, y sentí los ojos arder. Me dolía, pero también me sentía profundamente agradecida. Al día siguiente fui a ver a Dolores Santos en la sede de la empresa. Me recibió con una sonrisa serena, aunque noté que quería decirme algo. Señora Pilar, comenzó, he revisado todo el inventario de propiedades según sus indicaciones. Hay algunos asuntos que requieren atención inmediata. Los edificios antiguos no han pasado la inspección técnica periódica, en especial Residencias del Prado, donde vive su hijo. Levanté las cejas. ¿Inspección técnica? Dolores asintió. Así es. Según la nueva normativa, todos los conjuntos residenciales construidos antes del año 2010 deben reevaluar los sistemas eléctricos, de agua, climatización y seguridad contra incendios. El último informe de ese edificio venció, hace 3 años. Guardé silencio unos segundos y luego sonreí. Proceda con la inspección completa y no omita el apartamento 5B. Dolores comprendió de inmediato. ¿Desea qué? Nada fuera del reglamento, respondí con calma. Todo debe ser justo, Dolores, incluso para mi hijo. 3 días después, un equipo de ingenieros fue enviado a Residencias del Prado para revisar las instalaciones. No le dije nada a Javier. En su lugar, pedí un informe detallado del equipo y le pedí a Dolores que me enviara una copia en cuanto estuviera listo. Aquella tarde sonó mi teléfono. Era Dolores, con voz entre sorprendida y reservada. Señora Pilar, encontramos varias irregularidades en el apartamento 5B. Hay señales de manipulación no autorizada en el sistema térmico y en el cableado principal. Y además, dejaron bicicletas personales en el pasillo de emergencia, algo totalmente prohibido. Suspiré suavemente. No me sorprende. Envié el informe al ALAR, Administración del edificio. Deben actuar conforme al reglamento. Dolores dudó. ¿Desea que contactemos antes con el señor Javier para evitar tensiones? Miré por la ventana, donde unas palomas descansaban en la barandilla del balcón. No hace falta. Si se considera un adulto, que asuma responsabilidades como tal. Esa noche, Javier llamó. Apenas escuché su voz, sentí la rabia contenida en cada respiración. Mamá, ¿sabes lo que está pasando en Residencias del Prado? Por supuesto que lo sé. Es la inspección técnica rutinaria, respondí con serenidad. ¿Rutinaria? Entraron en mi casa, revisaron cada enchufe y hasta sellaron el sistema de calefacción. Dicen que es una violación de seguridad y que debo repararlo en 7 días o me multarán. ¿Tienes idea de cuánto cuesta eso? Sonreí levemente, aunque él no podía verlo. Javier, yo no administro ese edificio. Todos los residentes son inspeccionados. Tú no eres una excepción. Su tono subió. Pero soy inquilino antiguo. Tengo prioridad. Lo interrumpí, más fría. Tienes derecho a cumplir la ley como todos los demás, y también la obligación, Javier, como pagar la renta puntualmente, por ejemplo. Del otro lado hubo un silencio, luego solo respiraciones agitadas. Mamá, ¿qué estás haciendo?
respondí despacio, dejando caer cada palabra como una aguja sobre el suelo. Solo dejo que la vida te recuerde lo que yo no supe enseñarte con claridad, que el amor no da derecho a cruzar los límites de los demás. Javier enmudeció. Sabía que, al otro lado, intentaba comprender mis palabras. Una semana después, recibí el informe final de Dolores. Todos los apartamentos habían pasado la inspección, excepto el 5B. La administración emitió una multa y exigió que el inquilino reparara el sistema completo en un plazo de 10 días. No intervine. Todo se desarrolló conforme al procedimiento, conforme a la ley. Por la tarde, Marina vino a Prealia, visitarme. Se sentó en el sofá y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Has hecho lo correcto, Pilar. Pero, ¿estás segura de dejar que todo siga su curso así? Dejé la taza de té sobre la mesa y respondí con voz grave. Arturo solía decir, a veces el silencio es la única manera de que alguien escuche. Si hablo, Javier pensará que lo culpo. Pero cuando vea el precio de ignorar las reglas, quizás entienda. Marina asintió. ¿Sabes? La forma en que manejas esto se parece mucho a Arturo. Racional, pero sin crueldad. Sonreí. Él me enseñó a ajustar un tornillo sin romper la rosca. Tal vez eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Ambas guardamos silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y la luz del atardecer iluminaba la foto de boda en el estante de madera, donde Arturo seguía sonriendo, sereno, como si aún me observara. Ya entrada la noche, recibí un mensaje de Dolores Santos. Señora Pilar, el informe técnico ha sido entregado al Departamento de Construcción. Acabo de recibir una llamada de la administración. Solicitan una reunión con usted para confirmar quién es la propietaria real de Residencias del Prado. Mencionaron que una persona llamada Javier García vino a pedir acceso a los archivos. No he respondido todavía. Dejé el teléfono sobre la mesa, con el corazón apretado. Javier empezaba a sospechar. Encendí la lámpara del escritorio y volví a abrir la carta de Arturo del sobre urgente. Al final, había una línea que nunca había notado con atención. Cuando la verdad esté a punto de salir a la luz, no tengas miedo. La verdad no hiere a nadie. Solo revela lo que ha estado oculto demasiado tiempo. Cerré la carta, mirando a lo lejos por la ventana donde la ciudad seguía resplandeciendo en la noche. Una parte de mí sentía miedo, pero otra, más fuerte, estaba preparada para lo que venía. En poco tiempo, Javier tocaría el secreto que Arturo había dejado. Y, cuando eso ocurriera, nadie podría volver atrás. 3 días después del mensaje de Dolores Santos, recibí un correo del Comité Administrativo de Residencias del Prado. El asunto del mensaje me hizo encoger el corazón. Informe de infracciones. Apartamento 5B, Javier García Salas. Abrí el correo. La primera línea era breve y fría como una sentencia. Se detecta. Instalación no autorizada de sistema de control térmico termostato, niveles de ruido superiores a 45 decibelios durante la noche y bicicletas personales en la salida de emergencia del 5º piso. Conforme al artículo 18.3 del reglamento interno, el residente debe corregir las faltas en un plazo de 72 horas. La reincidencia implicará sanciones administrativas. Suspiré. Javier seguía considerándose una excepción. Dolores me llamó apenas unos minutos después. Señora Pilar, la administración quiere saber si deben notificar por escrito o remitir el expediente al departamento legal. Están algo incómodos porque el infractor es su hijo. Sonreí, con una calma que hasta a mí misma me sorprendió. Procedan según el protocolo, Dolores. En mi empresa, todos los inquilinos son iguales, aunque se apelliden García. Esa tarde, mientras regaba los geranios rojos del balcón, sonó el teléfono. Era Javier. Mamá. Su voz era cortante, cubriendo el ruido del tráfico. ¿Sabes que me acaban de enviar una multa? 500 euros. Dicen que instalé un termostato sin permiso. ¿Por qué no hablas con la administración? Seguí regando, el agua cayendo lentamente entre las hojas. Instalaste un dispositivo sin autorización. La multa es justa. ¿Estás bromeando? Por una tontería así hacen tanto drama. ¿Sabes quién dirige ese edificio?
Me detuve mirando a lo lejos. Lo sé. Muy bien, de hecho. Entonces dile que anulen la multa. Javier bajó el tono, imperativo. También acusan de hacer ruido. Solo puse música un rato. Dolores, mi vecina, la oyó y no pasó nada. ¿Qué Dolores?, pregunté, conteniendo una sonrisa. Dolores, esa mujer de la empresa, siempre metiéndose en todo. El otro día vino a revisar el aire acondicionado, revisando cada enchufe. Seguro recibe órdenes de alguien. Quizás, respondí despacio. Pero quién sabe, Javier. La ley es la ley. Del otro lado, su respiración se hizo más agitada. Mamá, has cambiado. Antes no eras así. Dejé la regadera a un lado y mi voz se volvió serena, firme. Antes tenía miedo de perderte. Ahora solo temo perderme a mí misma. Y colgué. Al día siguiente, Dolores me envió un nuevo informe. El apartamento 5B no ha corregido las faltas. El residente se negó a firmar el acta. Se recomienda aplicar sanción económica adicional y revisar el contrato de arrendamiento. Firmé sin dudar. En el documento añadí una línea. Ajuste del alquiler del apartamento 5B. Aumento del 30%, conforme al valor de mercado. Vigencia. Inicio del próximo mes. No se aplicarán descuentos previos. Dolores me miró desde la videollamada, algo sorprendida. ¿Está segura, señora Pilar? El aumento es considerable, casi 1.200 euros al mes. Asentí. Si Javier se considera un adulto, que viva como tal pagando y respondiendo por sí mismo. 2 días después, recibí otro correo, esta vez de Javier. Solo decía una línea. ¿Qué intentas hacer, mamá? ¿Castigarme o demostrar algo? Lo leí varias veces antes de responder con 2 frases. No, solo estoy dejando que la justicia exista. Cuando todos cumplen la ley, nadie sale herido. Esa noche, Marina vino a casa con una botella de vino y una sonrisa entre cómplice y preocupada. Ya me llegó el rumor sobre tu hijo, dijo al dejar la copa sobre la mesa. ¿De verdad subiste el alquiler? Lo ajusté al mercado, ni más ni menos. Pero para Javier, eso es un golpe. Sonreí con calma. Los golpes despiertan. Ya sabes, Arturo solía decir, si el motor no deja de hacer ruido, a veces hay que apagarlo para oír qué pieza falla. Marina guardó silencio unos segundos, luego murmuró, «Estás apagando el motor de Javier». No, negué con suavidad. Solo saqué la llave, para que aprenda a pedir permiso antes de tocarlo. Reímos juntas, pero en aquella risa había una tristeza profunda. Sabía que mi hijo se enfurecería, quizás incluso vendría a confrontarme. Pero el respeto no se mendiga, se enseña con límites. Una semana después, Dolores envió el informe final. El apartamento 5B ha corregido todas las infracciones técnicas. La multa ha sido pagada. El inquilino no ha objetado el ajuste del alquiler, pero exige reunirse con la verdadera propietaria. Me negué a revelar su identidad. Sonreí al leerlo. Javier empezaba a sospechar, pero aún no comprendía del todo. Esa noche salí al ladereado, en balcón, y miré hacia el sur, donde las luces de la ciudad se extendían como hilos de oro. En mi mente resonó la voz de Arturo, suave pero firme. No temas cuando alguien se enfada. La ira es señal de quien aún no ha aprendido la lección que la vida le envía. Susurré al viento. ¿Lo ves, Arturo? Ya no me escondo. Una brisa fresca pasó, trayendo el aroma de los geranios rojos mezclado con el perfume de la noche. En la calle, un taxi pasó veloz y desapareció entre el tráfico interminable. La vida seguía su curso, sin ruido, sin pedir permiso a nadie, igual que yo, una mujer que alguna vez temió a su propio hijo, pero que ahora solo creía firmemente en la justicia y en sí misma. Javier podría enfadarse, sentirse traicionado, pero algún día entendería que todo lo que hice no fue para quitarle algo, sino para devolverle lo más valioso, los límites y el respeto. Y tal vez entonces comprendería por qué Arturo me eligió como la guardiana de la llave. La tarde del sábado. El cielo estaba gris y denso. El viento se colaba por las calles estrechas con el aire seco del otoño. Sabía que debía ir. No podía aplazarlo más. Dolores me había llamado aquella mañana. Señora Pilar,
Creo que ha llegado el momento de que hable directamente con el señor Javier. Acaba de presentar una queja ante la administración exigiendo reunirse con la persona que dirige la empresa propietaria de Residencias del Prado. No he revelado su identidad, pero la está buscando. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Déjelo en mis manos. Me preparé como si fuera a una reunión importante no por miedo, sino porque quería presentarme como una verdadera propietaria, no como una madre que inspira lástima. Me puse un suéter color beige, sujeté la carpeta de documentos y conduje hasta Residencias del Prado. El apartamento 5B de Javier estaba en una esquina del edificio. La puerta entreabierta cuando llamé. Desde dentro llegaba música suave y el aroma del café mezclado con el perfume de Lucía, mi nuera. Al verme, ambos se quedaron inmóviles. «Mamá, ¿por qué vienes sin avisar?», preguntó Javier, con una mezcla de sorpresa y molestia. «Es mejor llegar antes de que tengas tiempo de preparar una excusa». Entré y mi mirada recorrió el salón. Sobre la mesa había una caja de cartón abierta, y dentro, el juego de herramientas de Arturo, las que él más apreciaba. Sentí un nudo en el pecho. «¿Qué piensas hacer con eso?», Lucía respondió rápido. «Ah, están viejas, y el piso es pequeño, así que…», la interrumpí, con voz baja pero firme. «Nadie va a venderlas. Son recuerdos de tu padre». Javier frunció el ceño. «Mamá, no lo entiendes. Solo quiero ayudarte a ordenar las cosas. Ya no necesitas esos trastos». Dejé la carpeta sobre la mesa y lo miré directo a los ojos. «No me estás ayudando, Javier. Me estás quitando el derecho a decidir. Tu padre las guardó, no por su valor, sino porque cada pieza representa los días en que empezó de nuevo con sus propias manos. ¿Cuánto pensabas sacar por ellas? ¿50 euros? ¿100? ¿Ese es el precio de los recuerdos para ti?». Lucía miró a Javier, dispuesta a intervenir, pero levanté la mano. «Tú quédate. Hablo con mi hijo». Respiré hondo y continué. «Dices que manejas mis finanzas, abriste una cuenta a mi nombre, vendiste el coche y ahora quieres vender las herramientas de tu padre. Pero escúchame bien. Nunca he perdido la capacidad de dirigir mi vida. Solo perdí al hombre que siempre creyó que era más fuerte de lo que yo pensaba». Javier se levantó de golpe, la voz tensa. «Solo intento ayudarte. ¿No lo ves? Trabajas demasiado. Vives sola en una casa vieja. Solo quiero que estés cuidada. Hemos reservado un lugar en una residencia cerca de Segovia con enfermeras, habitación privada y un gran jardín. Ya hice el depósito». Solté una risa breve, sin alegría. «¿Una residencia? Entonces, después de vender las herramientas de tu padre, planeas vender mi casa para pagar la estancia, ¿verdad?». Lucía intervino con suavidad. «No lo tome a mal, suegra. Su hijo solo quiere lo mejor para usted». Me giré hacia ella, con la voz helada. «La seguridad no consiste en encerrar a alguien en un lugar que no eligió». Javier golpeó la mesa con la palma. «No lo entiendes. Hoy en día el dinero es la única garantía. Tú no sabes administrarte. Si sigues gastando sin control, luego sufrirás las consecuencias». Miré a mi hijo ese rostro que una vez me llenó de orgullo y que ahora me resultaba dolorosamente ajeno. «Tienes razón, Javier. El dinero puede asegurar muchas cosas, pero no puede comprar el respeto. Y tú, con tu manera de actuar, lo has perdido». Abrí la carpeta y saqué un documento. «Este es el aviso de la empresa Servicios Técnicos AM, la propietaria legal de todo este edificio. Según consta, el contrato de arrendamiento del apartamento 5B ha sido ajustado al valor de mercado, con un aumento del 30%. Y si el inquilino reincide en las infracciones, la administración tiene derecho a rescindir el contrato en un plazo de 15 días. Javier arrebató el papel, lo leyó rápidamente y levantó la mirada con los ojos desorbitados. «¿Qué? ¿Quién lo permitió? ¿Qué empresa de porquería se atreve a…?» Lo miré fijamente. Mi voz sonó clara, cada palabra cortando el aire como una cuchilla. «Esa empresa es mía». El silencio cayó como un muro. Lucía contuvo el aliento, y Javier se quedó inmóvil, como si acabara de oír lo imposible. Hablé despacio, sin apartar la mirada. «Tu padre la fundó hace muchos años y me dejó todo.
Este apartamento, el edificio entero, y todo eso que tú creías estar administrando por mi bien, me pertenece. Pero no lo uso para vengarme. Solo quiero que aprendas lo que tu padre siempre creyó, que la dignidad no se mide por la cuenta bancaria, sino por cómo tratamos a los demás. Javier bajó la vista, sus manos arrugaron el papel. Balbuceó. «Mamá, ¿me engañaste todo este tiempo?» «No», lo interrumpí. «Solo guardé silencio, y ahora quiero que devuelvas las llaves de mi casa». Él vaciló, buscando una excusa. «Mamá, solo las guardaba por si necesitabas ayuda». «No, Javier», dije, suave pero firme. «No necesito un guardián, necesito límites». Extendí la mano. Unos segundos después, Javier sacó el manojo de llaves de su bolsillo y las dejó sobre la mesa. El leve sonido del metal al chocar fue como un punto final. Las tomé, las guardé en el abrigo y miré a ambos. «No venderé la casa, no iré a una residencia, y no dejaré que nadie decida por mí. Si de verdad quieren ayudarme, empiecen por respetar mis decisiones». Di media vuelta y salí, dejando el apartamento envuelto en un silencio denso. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, vi mi reflejo en el espejo, una mujer que ya no temblaba, que no necesitaba demostrar nada a nadie. Afuera, la ciudad ya estaba iluminada. Las ventanas doradas se encendían una a una, como si la vida abriera un nuevo capítulo 1 donde yo, Pilar García Morales, por fin recuperaba el control de mi propia historia. 2 días después de aquel enfrentamiento, Madrid parecía cubierta por un aire extraño, pesado, inmóvil. Pensé que Javier evitaría verme por un tiempo, pero me equivoqué. La mañana del lunes, mientras preparaba café, sonó el teléfono. En la pantalla, el nombre de Dolores Santos. «Señora Pilar». Su voz vacilaba. «El señor Javier acaba de ponerse en contacto conmigo. Dice que quiere tratar directamente con la presidenta de la empresa. Y vino acompañado de un abogado». Dejé la taza sobre la mesa. «¿Un abogado? Entonces mi hijo ha decidido llevar los asuntos de familia al juzgado». Dolores suspiró. «Creo que está asustado», dice, «que lo están persiguiendo, que el aumento del alquiler, las multas y las exigencias de reparación son solo un pretexto para echarlo». No hice comentarios, pero citaron una reunión conmigo esta tarde en la oficina de Residencias del Prado. Miré por la ventana. El cielo gris reflejaba exactamente mi ánimo. «Bien, que vayan, yo estaré allí». Por la tarde, al llegar, la sala de reuniones del vestíbulo ya estaba llena. Javier se encontraba en la cabecera de la mesa, junto a un hombre de traje negro con un maletín en la mano. Entré, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Javier asintió, intentando parecer sereno, aunque en sus ojos se leía la ira. «Mamá», comenzó, tenso. «O mejor dicho, señora García Morales, presidenta de la empresa. No imaginé que usarías la ley para ponerle trabas a tu propio hijo». Me senté con calma. «Nadie está poniendo trabas a nadie, Javier. Las normas se aplican a todos los residentes, tú incluido». El abogado intervino, con tono pulido y calculado. «Señora García, mi cliente considera que las sanciones y el aumento del alquiler son desproporcionados, incluso discriminatorios. Otros apartamentos con fallas menores no han recibido un trato tan severo». Dolores me entregó una carpeta de documentos, su voz firme y clara. «Disculpe, señor, está equivocado. Todos los residentes que han infringido las normas han sido sancionados conforme al mismo artículo. Aquí tiene copias de las resoluciones de 4 apartamentos más en este edificio. El 5B no ha recibido un trato distinto». El abogado perdió momentáneamente la seguridad, pero Javier no cedió. «Podrás engañar a los demás, mamá, pero a mí no. Estás usando la empresa para castigarme porque te dije que debías ingresar en una residencia, ¿verdad? Solo me preocupaba por ti, y así me pagas». Apoyé las manos sobre la mesa y lo miré directo a los ojos. «Te equivocas, Javier. No uso la ley para castigar. Dejo que la castigar ley haga su trabajo. Y sobre eso de preocuparte, si eso es preocupación, ¿por qué vendiste mi coche
Intentaste vender las herramientas de tu padre y ocultaste todas las decisiones financieras. El rostro de Javier se puso rojo. Se giró hacia el abogado buscando apoyo, pero el hombre bajó la cabeza en silencio. Dolores habló con voz serena. Señor Javier, entiendo sus emociones, pero usar bienes ajenos sin autorización es una infracción, incluso si pertenecen a su madre. ¿Y tú, qué sabes de mi familia?, gritó Javier, golpeando la mesa. Solo eres una empleada de esta empresa. Dolores permaneció tranquila. Sí, soy una empleada. Pero esta empresa pertenece a la señora Pilar, no a usted. El aire en la sala se volvió denso. Pude escuchar el tic-tac del reloj con una claridad dolorosa. Javier me miró, sus ojos llenos de decepción y herida. ¿Tampoco confías en mí, mamá? Respiré hondo y respondí despacio. ¿Confianza? Llegué a confiar en ti más que en mí misma. Pero la confianza no es un cheque en blanco para que se retire lo que se quiera. Debe devolverse con respeto. Y tú te equivocas. No hago esto para vengarme, sino para que entiendas que el amor familiar no exime del respeto a las reglas. Javier retrocedió un paso. Su voz tembló. Entonces, ¿eliges ponerte del lado de los extraños? Negué con la cabeza. No, hijo. Elijo ponerme del lado de lo que es correcto o incorrecto. Guardó silencio. Su mirada se suavizó, aunque seguía llena de duda. En sus ojos vi una mezcla de rabia, dolor y miedo. Miedo a perder el control que alguna vez creyó tener. La reunión terminó en silencio. Cuando todos se fueron, solo quedamos él y yo. Javier se volvió hacia la ventana, donde la luz dorada del atardecer bañaba Madrid. ¿Sabes, mamá?, dijo con voz ronca. De niño siempre pensé que eras débil. Creía que solo papá mantenía en pie esta familia. Ahora veo que estaba equivocado. Lo miré, y ya no vi al hombre que luchaba por imponer su voluntad, sino al niño que aún buscaba la aprobación de su madre. No está mal querer proteger, Javier, pero no puedes proteger a nadie arrebatándole su libertad. Él giró hacia mí, con los ojos enrojecidos. ¿Puedes perdonarme? Puse mi mano sobre su hombro. Perdonar es algo que siempre he sabido hacer. Pero el respeto, eso tendrás que ganártelo tú mismo. Javier bajó la cabeza. En la penumbra, su rostro se fundió con las sombras y solo quedó un suspiro. Al salir del edificio, Dolores me esperaba fuera. Se acercó y me entregó otra carpeta. Señora Pilar, la reunión de hoy creo que hizo lo correcto. Pero me temo que Javier no se detendrá aquí. Asentí despacio. Lo sé. Todos deben recorrer su propio camino, aunque esté lleno de curvas. Pero al menos, hoy me he detenido en el lugar correcto. Dolores sonrió. El señor Arturo estaría muy orgulloso. Levanté la vista hacia el cielo, ya teñido de violeta, y respondí en voz baja. No necesita estar orgulloso. Solo quiero que sepa que cumplí su última promesa. No permitir que nadie, ni siquiera nuestro hijo, dañe lo que él dejó. Una brisa ligera sopló, trayendo el olor de las hojas secas y el murmullo de la ciudad. Apreté la carpeta entre mis manos. La batalla con Javier no había terminado, pero dentro de mí ya no había miedo. El viernes por la tarde, mientras los últimos rayos del sol se deslizaban sobre los tejados rojos de Madrid, decidí cumplir lo que Arturo me había pedido en su última carta. Cuando Javier esté lo bastante herido como para escuchar, cuéntale toda la verdad no con reproches, sino con recuerdos. Sabía que había llegado ese momento. Ya no había ira en mí, solo el deseo de que entendiera el valor por el que su padre vivió y murió. Le envié un mensaje. Esta noche, ven a casa, solo una vez. Hay algo que tu padre dejó para ti. Sin emojis, sin explicaciones. No sabía si vendría, pero cerca de las 8 p.m. el timbre sonó. Javier entró con el semblante cansado, la corbata floja y los ojos hundidos. ¿Querías verme, mamá?, preguntó, con una mezcla de recelo y agotamiento. Desde hace mucho, respondí. Solo esperaba que estuvieras lo bastante tranquilo para entender. Lo llevé al patio trasero, donde aún permanecía intacto el pequeño taller de Arturo. La habitación olía a aceite y a madera vieja. La luz amarilla resaltaba cada marca sobre la mesa. Todo seguía en su lugar. El martillo colgado a la derecha, las llaves dispuestas por tamaño y un cuaderno de cuero marrón,
desgastado, sobre el estante. Tu padre siempre llamaba a este lugar el corazón de la casa, le dije, porque aquí era donde pensaba en las cosas que lo hacían sentirse más libre. Javier permaneció inmóvil, con la mirada recorriendo cada objeto familiar. Vi sus labios temblar, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Abrí el cuaderno y pasé hasta la última página, donde Arturo había escrito con su caligrafía inclinada: Cuando nuestro hijo crezca, no le des oro ni plata. Enséñale que unas manos manchadas de grasa valen más que unas manos limpias, pero vacías. Puse el cuaderno frente a Javier. Tu padre te dejó estas palabras, no una herencia material. Los bienes los dejó a mi nombre, porque sabía que si los ponía a tu nombre, olvidarías lo más importante. Javier levantó la vista, con los ojos humedecidos. Mamá, ¿por qué pensó así de mí? Sonreí con tristeza. No pensaba mal de ti, solo veía que te dejabas arrastrar por lo que brilla, la fama, el dinero, la aprobación. Me decía, Javier es inteligente, pero aún no conoce el valor del sudor. Fui hasta el viejo armario de madera en la esquina y abrí el cajón inferior. Dentro había una carpeta envuelta en papel craft, todavía sellada con cinta amarillenta. Selacanda, entregué. Esta es la lista de todas las propiedades que tu padre fue construyendo en silencio durante 20 años, incluido el edificio Residencias del Prado donde vives. Todo está a mi nombre porque él confiaba en que yo sabría cuándo estarías listo para recibirlo. Javier la tomó con manos temblorosas y la abrió. Dentro había documentos con el nombre Servicios Técnicos A.M., sellos bancarios y la firma precisa de Arturo. Los leyó en silencio, con los labios apretados. No mentías, murmuró. De verdad, papá te lo dejó todo a ti, asentí. No lo hizo para castigarte, lo hizo para proteger el valor del trabajo. ¿Sabes? El primer día que fundó la empresa solo tenía un cliente. Volvió a casa, me miró y dijo, perder está bien, mientras no tenga que mendigar lo que puedo crear con mis propias manos. Javier bajó la vista y acarició con cuidado una línea de la firma de su padre, temiendo borrarla. Papá nunca me habló de eso, porque quería que tú mismo encontraras las respuestas, respondí. Pero fuiste demasiado rápido, Javier. Pensaste que la fuerza consistía en controlar a los demás, cuando para tu padre, la fuerza era controlarse a sí mismo. El silencio llenó el lugar. Solo se oía el tic-tac del reloj y el viento colándose por la ventana. Miré a mi hijo, el mismo hombre que un día me hizo sufrir hasta desear marcharme, y que ahora estaba ahí, sentado, callado como un niño perdido. Tu padre tenía una filosofía muy clara, continué. Decía, el dinero es una herramienta, no un objetivo. Si dejas que el dinero defina tu valor, perderás tu dignidad sin darte cuenta. Pero tú creíste que el estatus hacía al hombre. No, Javier, lo hacen el trabajo y la integridad. Javier exhaló con fuerza antes de decir en voz baja, yo solo. Tenía miedo de verte sola. Te vi tan frágil después de la muerte de papá. Pensé que debía controlarlo todo para protegerte. Lo miré con ternura. Lo sé, pero proteger no significa reemplazar. Cuando tomas la mano de alguien para guiarlo, asegúrate de no arrastrarlo por el camino equivocado. Bajó la cabeza y entrelazó los dedos. Perdóname, mamá. No imaginé que todo acabaría así. Puse una mano sobre su hombro, mi voz suave. No necesito disculpas. Solo quiero que entiendas que todo lo que hizo tu padre no fue para que fueras rico, sino para que fueras digno. El edificio Residencias del Prado, la empresa A.M., todas esas propiedades solo tienen sentido si sabes usarlas con rectitud. Un momento después, Javier levantó la mirada y en sus ojos había dolor, arrepentimiento y algo nuevo. Luz. Quiero leer todo el diario de papá. ¿Me lo prestas? Asentí. Llévatelo. Pero no lo leas solo con los ojos. Léelo con el corazón de alguien que se equivocó y quiere reparar. Lo abrazó contra el pecho, como temiendo que alguien se lo quitara. Miró el taller alrededor, y su voz se quebró. Recuerdo que de niño papá me decía, no temas empezar de nuevo, lo peor es no atreverse a empezar. Creo que ahora lo entiendo.
Sonreí. Más vale tarde que nunca, Javier. Se giró hacia la puerta y antes de salir, preguntó: Mamá, ¿papá alguna vez dudó de mí? Lo observé de espaldas y respondí en voz baja: No, solo temía que un día olvidaras quién eras. La puerta se cerró, dejándome sola en el taller. Me senté en la silla de Arturo, apoyé la mano sobre la mesa fría. El aire nocturno entraba, trayendo el olor familiar del aceite y la madera, y creí oírlo sonreír en algún lugar. Después de tantos meses, mi corazón por fin estaba en paz. La verdad había sido dicha. Y supe que, desde el día siguiente, Javier dejaría de ser el hombre que intentaba poseerlo todo para convertirse en alguien que aprendía a ser digno del legado de su padre. A la mañana siguiente, Madrid amaneció con una calma inusual. La luz del Madredo. Otoño se filtraba por las ventanas, haciendo que las partículas de polvo en mi pequeña casa brillaran como fragmentos de recuerdos. El taller del fondo aún conservaba el olor a aceite y a madera vieja, el aroma de Arturo, el olor de los años en que trabajó incansablemente para construir los cimientos de la vida que hoy teníamos. Me senté junto a la ventana, con una taza de café caliente entre las manos, mirando los árboles que perdían sus hojas en la calle. Hacía mucho que no sentía tanta paz. Ya no había resentimiento, ni preguntas de por qué, solo la serenidad de saber que todo había vuelto a su lugar. Desde la habitación contigua se escuchó un suave golpe. Me giré. Era Javier. Entró sin traje, sin zapatos de cuero, solo con una camisa sencilla, el cabello despeinado, las ojeras marcadas. Pero su mirada había cambiado. Ya no había arrogancia, solo la sinceridad cansada de quien está aprendiendo a enfrentarse a sí mismo. Mamá, vengo a devolverte. El diario de papá. Dejó el cuaderno de cuero marrón sobre la mesa y dijo, con voz baja pero firme: Lo he leído todo. Me tomó 2 noches. Nunca imaginé que papá hubiera escrito cada detalle desde los primeros días reparando aires acondicionados en una casa alquilada hasta la firma de su primer contrato. Siempre creí que tuvo suerte, pero cada línea es sudor. Sonreí. Ahora entiendes por qué tu padre siempre decía: la verdadera riqueza no está en la caja fuerte, sino en la libertad de quien la gana. Javier se sentó frente a mí. Creo que antes no sabía qué era la libertad. Pensé que tener dinero y poder decidir era ser libre. Pero resulta que la libertad no es controlar a los demás, sino vivir sin deberle nada a nadie, ni siquiera la confianza. Asentí suavemente. Eso es lo que tu padre quería que aprendieras. Guardó silencio, la mirada perdida. Perdóname, mamá. Me comporté como un extraño con la persona que me dio la vida. Tenía miedo de perderte, pero lo único que hice fue dejarte más sola. Puse mi mano sobre la suya, con ternura. Todos nos equivocamos cuando amamos a nuestra manera. Lo importante es saber cuándo detenerse. Un momento después, Javier sacó una carpeta del maletín. He firmado la renuncia del contrato de alquiler del apartamento en Residencias del Prado. Me mudaré la próxima semana. Lo miré sorprendida. ¿Por qué? Porque quiero empezar de nuevo. He dejado mi antiguo trabajo y presenté solicitud en un pequeño taller de reparaciones en Alcalá. Quiero trabajar como lo hacía papá. Lo observé en silencio. En la luz de la mañana, creí ver a Arturo reflejado en su rostro. La determinación en la mirada, las manos firmes y esa sonrisa humilde. Sonreí con los ojos humedecidos. Si tu padre estuviera aquí, estaría muy orgulloso. Javier asintió y murmuró: No necesito que me transfieras nada, mamá. De verdad, solo quiero que confíes en mí. Esta vez viviré de otra manera. Respondí, suave como el viento. No necesito papeles para creerlo. Nos quedamos en silencio, escuchando solo el tic-tac del reloj. Un instante simple, pero para mí fue el mayor regalo después de tantos años de dolor, la igualdad en el respeto. Semanas más tarde, fui a inspeccionar por última vez el edificio Residencias del Prado, antes de entregar a Dolores Santos la gestión total. Al caminar por el pasillo del 5º piso, donde había estado el apartamento 5B de Javier, me detuve un largo rato. La ventana entreabierta dejaba entrar el viento.
Las cortinas blancas se movían suavemente. Todo estaba tranquilo, limpio, como si nunca hubiera pasado una tormenta allí. Dolores caminaba a mi lado y dijo en voz baja: «Señora Pilar, no imaginé que todo pudiera terminar tan en paz». Sonreí. A veces la justicia no necesita ganadores, solo que cada uno entienda sus límites. Ella asintió. El señor Javier vino a despedirse antes de irse. Dijo que quería pagar con su propio trabajo el alquiler de otro piso y que no volvería a pedirle nada. Se le veía distinto. Miré hacia el patio interior, donde las bugambilias se mecían al sol. Está cambiando. Lo único que el tiempo enseña mejor que cualquier persona son las consecuencias. Dolores sonrió. Y a veces, las consecuencias son la lección más justa. Asentí. Así es. Solo se madura de verdad cuando se paga el precio de la propia indiferencia. Pero sin los errores, ¿cómo podríamos valorar lo correcto? Esa noche, al regresar a casa, abrí el cajón del taller de Arturo y saqué la vieja llave inglesa que había usado el día que reparó su primer coche. Deslicé mis dedos sobre el metal frío y susurré: «¿Lo ves, Arturo? Al fin, nuestro hijo ha aprendido a apretar los tornillos de su vida, en lugar de romperlos». Una brisa suave pasó, haciendo que la lámpara se balanceara levemente. Cerré los ojos y sentí, por un instante, como si alguien sonriera detrás de mí. Un mes después, recibí una postal desde Alcalá. La letra ordenada de Javier decía: «Querida mamá, llevo 3 semanas trabajando en el taller. Por primera vez en mi vida, me alegra ver mis manos manchadas de grasa. Quizás papá tenía razón. Trabajar me hace sentir vivo. Te extraño. Y gracias por dejarme aprender mi propia lección. Javier». Sostuve la postal durante mucho tiempo, con el corazón tranquilo. Esa carta era la confirmación de lo que siempre había creído, que la verdadera riqueza no está en los contratos ni en los apartamentos lujosos, sino en el derecho a elegir a vivir según lo que uno cree correcto. Tardé muchos años en entender que el dinero no compra respeto, que el estatus no puede salvar las relaciones rotas y que el amor sin límites no es más que una excusa para controlar. Pero hoy, al ver el atardecer cubrir los tejados, supe que había hecho lo correcto. No vencí a nadie, no superé. A nadie, solo recuperé mi libertad. Y para una mujer que ha atravesado la pérdida, la traición y el silencio, esa es la forma más silenciosa de riqueza, la que nadie puede arrebatar. 3 meses después de que Javier dejara el apartamento en Residencias del Prado, Madrid había entrado en invierno. Cada mañana, la niebla cubría los grandes bulevares y los edificios altos se reflejaban en el pavimento húmedo bajo las luces. Yo seguía levantándome temprano, preparaba café y encendía el ordenador para revisar el informe mensual de servicios técnicos A.M., la empresa que ahora dirigía completamente con la razón, no con el corazón. Desde que Dolores Santos asumió la gestión total de las operaciones, todo se había vuelto más ordenado y transparente que nunca. Leí el resumen de ingresos. Ingresos totales del mes de diciembre: 79.200 euros. Estado: estable. Tasa de ocupación: 100%. Sin disputas legales registradas. Al mirar esas cifras, ya no me mareaban como la primera vez que Arturo me dejó los archivos. Ahora, los números eran solo herramientas, no una medida del valor mío ni de nadie. Guardé el informe y abrí el pequeño armario del despacho. En el estante, el diario de Arturo y la memoria USB plateada seguían uno al lado del otro. Ya no los cerraba con llave, porque los secretos dejaron de ser cosas que ocultar y se convirtieron en luz que guía, tanto para mí como para Javier. Una tarde, mientras regaba los geranios en el balcón, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta, y casi me sorprendí al ver a Javier allí, con el rostro tostado por el sol, las manos manchadas de grasa y una bolsa de tela al hombro, con el logo bordado del taller mecánico donde trabajaba en Alcalá. «Mamá». Su voz era ronca pero suave. «Acabo de salir del trabajo. Vine, no para hablar de negocios. Solo quiero invitarte a ver dónde estoy trabajando». Miré los ojos de mi hijo. Ya no había defensas ni orgullo, solo sinceridad
y un deseo humano de ser comprendido. Asentí. Está bien, pero con una condición. Si adivino bien, ¿no llevarás ningún documento contigo? Javier sonrió. La primera sonrisa en meses. No, respondí con una sonrisa. La condición es que me muestres que realmente estás viviendo, no solo trabajando. El taller de Javier estaba en las afueras de Alcalá, cerca de una pequeña zona industrial. Conduje hasta allí un domingo por la mañana. No había letreros elegantes, solo una vieja tabla de madera escrita a mano. Taller García, reparaciones y valores. Ese nombre me dejó sin aliento. Javier me recibió en la entrada, vestido con su uniforme azul, aún sosteniendo la vieja llave inglesa grabada con las iniciales A, G, M, la misma que yo le había entregado tiempo atrás. Me llevó por entre una fila de coches en reparación y se detuvo frente a una pequeña mesa de trabajo, donde colgaba un cartel, con un lema grabado: «Haz lo correcto, aunque nadie te vea». Toqué el cartel con la punta de los dedos y mi voz se quebró. Esa frase era de tu padre. Sí, asintió Javier. La encontré en su cuaderno. Y pensé que si no empiezo desde sus valores, todo lo que haga será repetir los mismos errores. Miré a mi alrededor. Varios jóvenes mecánicos trabajaban con concentración. El sonido de las herramientas y el olor del aceite se mezclaban en el aire. No había lujo, pero sí una calma auténtica que nunca antes había visto en Javier. Él me sirvió una taza de café y habló en voz baja. Aún no tengo muchos clientes, pero me siento en paz. Algunos días arreglo solo 2 coches, otros 5, pero cada noche siento que valió la pena. Ya no me despierto con miedo a que estés enojada, ni con miedo a fracasar. Sonreí. El fracaso no da miedo, hijo. Lo que da miedo es perder la brújula moral que tu padre sostenía. Javier asintió, con la mirada más firme. Mamá, empiezo a entender. Papá no me dejó riquezas porque quería que me encontrara a mí mismo en el trabajo. Ahora veo que eso fue el regalo más grande. Guardamos silencio un momento. Vi a Arturo en cada gesto de mi hijo, en la forma en que se limpiaba las manos con un trapo viejo, en cómo se inclinaba para revisar cada detalle del motor, y en esa mirada concentrada que hacía olvidar el tiempo. Por la tarde, al salir del taller, Javier me acompañó hasta el coche. Dijo, casi con timidez: «Mamá, quiero devolverte el dinero de los meses que viví en Residencias del Prado. Sé que no estoy obligado, pero quiero hacerlo, no para que me perdones, sino para poder seguir adelante sin deberle nada a nadie». Lo miré con una sonrisa suave. Si lo haces por respeto, lo aceptaré. Pero si es solo para redimirte, no lo necesito. No quiero que vivas endeudado emocionalmente. Javier permaneció callado unos segundos y luego asintió. Entonces, ¿me permitirías trabajar algún día en la empresa A.M.? Sonreí, con una mirada seria pero cálida. No existe el permitir, Javier. Existe el merecer. Cuando tengas la disciplina y la integridad para dirigir como un hombre justo, abriré la puerta. Él soltó una risa auténtica. Entonces me esforzaré, mamá, hasta ser digno de ello. Lo observé alejarse hacia el taller, con la camisa manchada de grasa pero los pasos firmes. Por primera vez, vi a mi hijo caminar como un hombre, no como quien busca controlar, sino como quien empieza a gobernarse a sí mismo. Esa noche regresé a casa y abrí mi cuaderno de planificación financiera. En la primera página escribí, con letra segura: el dinero es un medio, no una medida. Los bienes solo tienen valor cuando generan justicia y oportunidades. Había comenzado a destinar parte de las ganancias mensuales de la empresa al Fondo de Formación Arturo Morales para ayudar a jóvenes que quisieran aprender oficios técnicos y no tuvieran acceso a la universidad. Dolores Santos me ayudó a diseñar el plan de gestión y Javier fue el primero en ofrecerse a impartir un curso gratuito de reparación básica. Cuando lo vi enseñando en aquella pequeña clase, rodeado de jóvenes que reían y aprendían, entendí que la brújula de Arturo había vuelto a alinearse no solo en Javier, sino también en mí. Esa tarde, el barrio entero se tiñó de dorado. Me senté junto a la ventana, con la taza de café entre las manos, mirando a lo lejos donde el taller de Alcalá no era más que un punto en la luz. La vida, después de todas las tormentas,
regresaba a una verdad sencilla que Arturo había escrito en su diario. No construimos riqueza para dominar a nadie, sino para tener el derecho de elegir el camino de la bondad. Y al cerrar los ojos, escuché su voz en el viento, cálida y serena. Lo hiciste bien, Pilar. Ahora deja que nuestro hijo recorra el resto del camino. Sonreí. El viaje para reajustar la lido. Brújula había comenzado no solo para Javier, sino también para mí, la mujer que volvió a encontrarse a sí misma entre las cosas que creía perdidas. La historia de Pilar es una ficción inspirada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido modificados para preservar la privacidad, pero entre las pérdidas, los despertares y las segundas oportunidades, todos reconocemos algo familiar. A veces, en la familia, callar es una forma de amar, y otras, hablar es la manera de protegerse. ¿Qué elegirías tú si un ser querido cruzara la línea del respeto? Pilar no fue perfecta, pero aprendió que la libertad no nace del dinero, sino de la paz del alma. Y quizá, en ese preciso instante, Dios posó su mano sobre ella para guiar a madre e hijo de nuevo hacia la bondad. Gracias por escuchar. Te invito a ver las dos historias más queridas que aparecen al final de la pantalla.